Entonces, San Juan capítulo 3, porque miramos en el capítulo 2, recuerden el domingo anterior, la primera señal de que Él es Dios, ¿no es cierto? Cuando convierte el agua en vino, un tema también muy lindo, muy desafiante, hablándonos de quién es nuestro Señor. Pero dentro de los encuentros que Él tuvo con algunos personajes del pueblo de Israel, nos encontramos en el capítulo 3, su encuentro con Nicodemo. Y vamos a abrir nuestras Biblias a San Juan capítulo 3 para leer los primeros 6 versículos de este capítulo, ¿ya? Donde vamos a compartir el tema, para los que les gusta anotar, ¿no? La necesidad del nuevo nacimiento. San Juan capítulo 3. Necesidad del nuevo nacimiento, ¿ya? Bueno, este tema es abordado por el Señor Jesús. Esta necesidad es abordada por el Señor Jesús en su entrevista con un personaje muy significativo para el pueblo de Israel, como vamos a mirar enseguida, ¿ya? En su encuentro con Nicodemo. Vamos a leer del 1 al 6, dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a leer hasta el 7. El 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. La palabra del Señor. Aquí tenemos frente a nosotros, hermanos, un encuentro muy interesante entre el Señor Jesús y un personaje que lo vamos a describir en esta mañana según como lo presenta la Escritura. En este caso el apóstol Juan, ¿no es cierto? ¿Quién era Nicodemo? En primer lugar, versículo 1 dice ahí que era un fariseo en primer lugar. ¿Quiénes eran los fariseos? Religiosos, hermano, de la fe judía. Un religioso estricto en guardar la ley, ¿no? En guardar los mandamientos. Y eran tan estrictos que añadieron a los mandamientos ciertas normas y tradiciones de ellos. Por ejemplo, han encontrado que dentro de esas normas que ellos tenían extra mandamiento sobre el séptimo día, ¿no? Sobre el día de reposo, han encontrado 24 capítulos de cómo guardar el sábado. Y las normas, ¿no es cierto? Y los pasos que tenían que dar, porque recuerden que no se podía hacer nada, porque era día de reposo. Pero lo llevaban tan al extremo que tuvieron problemas con el Señor Jesús cuando sanó a un enfermo, por ejemplo, en día de reposo, ¿no? Y le hicieron problema. Entonces, ¿por qué? Porque estaba rompiendo las tradiciones de la religión. Estas normas extra al mandamiento que decían, ¿no? Cómo se debía guardar el día de reposo. Eso eran los fariseos, hermano. Por un lado, eran muy celosos de la ley, pero eran muy extremistas, ¿sí? Y bueno, ellos realmente, por el tema religioso, ¿no? Ellos querían en su esfuerzo agradar a Dios cumpliendo exactamente las normas y según las tradiciones y mandamientos más extra que tenían los judíos. Entonces, eso eran los fariseos, ¿ya? Por un lado, bien, digamos, ¿no? Que haya ese celo por las Escrituras y también ese celo por dedicarse a la vida moral, digamos, ¿no? A establecer
principios morales, que realmente veamos los mandamientos como que Dios quiere que así vivamos. Y es verdad, ¿sí? Pero lo que ellos no tenían en cuenta como religiosos celosos, hermano, es que todavía nosotros estamos en la carne y aquí en la tierra y tenemos lucha contra el pecado, ¿no? Y ellos eran tan estrictos que de todo y por nada se hacían problemas en el tema religioso, ¿ya? Entonces, fariseo. Pero también dice un llamado Nicodemo, ¿qué dice? Principal entre los judíos. Era un personaje interesante, porque aparte de ser líder religioso, era, dice, un principal entre los judíos. Esta expresión habla de un liderazgo político también. No solamente era un líder religioso, pero también era un líder político dentro del pueblo de Israel. Así que tenía nomás su posición. Pero aparte de eso, el versículo 10, mire, ahí, 3:10, el Señor Jesús le dice, respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Que era también en tercer lugar, aparte de fariseo y líder, era un maestro de la Escritura. Era un maestro en Israel. Conocía las Escrituras, hermano. Tome en cuenta, porque el Señor le va a tocar un tema que debía conocer él por las Escrituras. Ya, enseguida. Pero aparte de eso que menciona la Escritura, hermano, ¿saben qué? Nicodemo era un hombre, un ser humano común y corriente, como tú y yo, que hemos nacido en esta raza caída, pecador. Era un pecador, como tú y yo. Y tal vez usted diga, ¿pero cómo? ¿Acaso no era líder religioso? ¿Acaso no era maestro de la ley? Sí, pero también era un ser humano con la necesidad de nacer de nuevo. Aquí, hermano, encontramos cómo la religión esclaviza a las personas. Cómo la religión nos ciega. ¿Ya? Y más estamos nosotros centrados en mirar las tradiciones de mi religión, ¿no? Las normas y estatutos que ahí está, no vas a tomar café, la Coca-Cola aquí, que es pecado, ¿no? Y así la lista larga. Ay, dice, mi religión no me lo permite. Gran cosa. ¿No? Pero perdido, necesitado de la salvación, como vamos a mirar enseguida. Y dice el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, es llamativo esto, ¿por qué vino a Jesús de noche? Hay muchas especulaciones, ¿no? Pero muchos piensan que por la posición que él tenía en el pueblo, como líder religioso y como un líder político más, y como maestro de las Escrituras, ¿cómo es que va a venir a visitar, ¿no? a un líder, bueno, a un maestrazo en realidad, ¿no? Que estaba ganando bastante adeptos, que estaba teniendo bastante popularidad en su enseñanza, ¿no? Como Mesías, pues, como el maestro, ¿no? Entonces, como que él de repente tenía vergüenza de lo que puedan decir los demás, ¿no? Como el maestro en la sinagoga, como el miembro del Sanedrín, porque muchos piensan que era miembro del Sanedrín, es decir, de los líderes religiosos, Nicodemo, ¿no? ¿Cómo va a estar viniendo a Jesús, ¿no? ¿Ah? Y por ahí, por el temor a las críticas, qué sé yo. Pero vino a Jesús de noche, ¿ya? Y le dijo, miren, Rabí, en primer lugar. Esta es una palabra que significa maestro. Maestro, ¿no? Rabí. Entonces, aquí encontramos, hermano, en segundo lugar, el concepto que tenía Nicodemo de Jesús. ¿Ya? ¿Qué concepto tenía Nicodemo de Jesús? En primer lugar, él lo reconoció como rabí, como maestro. Entonces, él era consciente de la enseñanza de Jesús y había sido impactado por la enseñanza de Jesús. Este maestro de las Escrituras, este líder religioso, impactado por la enseñanza del maestro de maestros. ¿Ya? En segundo lugar, le dice
sabemos. No es él solito el que estaba comentando esto, ¿no? Ese sabemos en plural, habían otros que ya decían, oye, qué maestrazo, ¿no? Mira cómo enseña, ¿no? Él lo hace mejor que los escribas y los otros líderes religiosos, ¿no? Como quien tiene autoridad, ¿sí? Entonces, dice, sabemos que has venido de Dios. En segundo lugar, entonces, reconoce que vino de Dios. O sea, no era cualquier maestro. Nicodemo reconoce que el Señor Jesús no es cualquier maestro de Israel. Sabemos, dice, que has venido de Dios. Era un maestro enviado de Dios. Ahora dice, en su concepto, porque nadie, esto me huele a comparación, ¿no? Lo habían comparado, a ver, ¿a quién más o menos como? No, nadie se le comparaba, ¿no? Y dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hay varias cosas aquí, ¿no? Pero ese nadie me hace pensar en la comparación. Entonces lo compara y dice, no, este maestrazo es único, ¿no? No hay otro como él. Pero no era Nicodemo solo, dice, sabemos, hay otros que también tenían ese concepto del Señor, ¿ya? Nadie puede hacer estas señales, miren, cautivado también por las señales. Y bueno, el Señor Jesús, pues en su ministerio público empezó a dar evidencia de quién era Él, como lo está presentando Juan, el Hijo de Dios, Dios mismo, ¿ya? El Verbo encarnado. Entonces fue impactado, fue cautivado por las señales de Jesús. Si no está Dios con él, dice, es decir, Dios está contigo. Miren, ¿no? Eso es como que tenía algo para consultarle o para pedirle al Señor, que primero empieza a sobarle el lomo, ¿no? Como que a adularlo, ¿no? Como que a decirle, vaya, usted es un maestrazo, ¿no? Usted es incomparable, usted aquí, allá, no, y todo. Mire el concepto que tiene de Jesús, ¿no? Y entonces, mire el versículo 3, la respuesta del Señor. Cualquier maestro, de repente, cualquier líder con semejantes halagos, ¿qué piensa que diría o cómo reaccionaría? ¿No? Pero el Señor Jesús es el Señor Jesús, ¿no? Y responde así, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, ¿qué le dijo? De cierto te digo. ¿Saben? Esta es una expresión que significa literalmente, verdaderamente te digo. Te hago conocer una verdad. ¿Ya? Eso le digo. ¿Qué verdad? Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Subraye eso. No puede. No puede. Por más religioso que sea, no puede ver el reino de Dios quien no nace de nuevo. Hermano, esto me hace pensar en Hechos capítulo 10. ¿Recuerda esa historia de Cornelio? ¿Han leído por ahí? Ya hemos leído Hechos, los que han hecho discipulados, ¿no? Hechos 10, ¿de quién habla? De Cornelio. A ver, miremos quién era Cornelio también, casi similar a Nicodemo, ¿no? Dice, por ejemplo, Hechos 10, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, un romano, un militar romano a cargo de 100 soldados, ya un centurión. Y dice, ¿cómo era él? Versículo 2, ¿cómo era? Piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, a todos los obligaba a leer la Biblia, a leer la Escritura. Dice, y hacía muchas limosnas al pueblo. Y mire, la última parte dice, y oraba a Dios de vez en cuando. Ya. Mire usted aquí, un personaje ya no religioso, no de los judíos, pero un pagano que había sido cautivado por la religión judía, o más por el Dios de Israel, pero que él quería vivir como vivían los religiosos judíos, ¿no? Y él se esforzaba y miren, aparentemente aquí vemos a un hombre
que cualquiera diría, este sí o sí es candidato al cielo, ¿no? Sí o sí este se va al cielo. Porque mire, oraba a Dios siempre, daba limosna a los pobres, ¿no? Era piadoso, temeroso de Dios, ¿no? Es decir, vivía como un hijo de Dios, pero ¿sabe qué? Sin serlo, sin haber nacido de nuevo. Sigamos leyendo. Dice, vio claramente en una visión, versículo 3, ¿no? Como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora, ¿no?, hombres a Jope, donde estaba Simón Pedro, ¿no? Y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor. Le da la dirección, la ubicación exacta, ¿no? Una ubicación en tiempo actual. Dice que tiene su casa junto al mar. Ahora subraye esto, hermano, porque de esto se trata todo el capítulo. Lo que sigue es la narración de esta historia que dice, Él te dirá, subrayelo, lo que es necesario que hagas. Él te dirá lo que es necesario que hagas, y todo lo demás explica qué era lo que le faltaba a Cornelio. Escuchar el Evangelio para creer en Cristo y ser salvo, naciendo de nuevo. Por más religioso, por más bondadosa que sea la gente haciendo buenas obras y se porte como un cristiano, temeroso de Dios, ¿no? Que ore, que lea la Escritura, porque hay muchos que leen la Biblia y oran, ¿ya? Pero hermano, necesita lo que le dijo Jesús a Cornelio, a Nicodemo, en este caso, ¿no? ¿Qué es? Nacer de nuevo. Vamos de nuevo a San Juan. La respuesta de Jesús, entonces, en tercer lugar, versículo 3, te digo verdaderamente, ¿no? Israel no necesita un maestro, un enviado, una nueva religión, una nueva filosofía, una nueva regla, en fin. Necesita el nuevo nacimiento. Y se lo declara a Nicodemo y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermano, esta verdad sin duda que chocó fuerte a un principal entre los líderes religiosos de Israel. Le chocó a un fariseo. Pero ¿cómo si yo hago todo lo posible para agradar a Dios? Yo me esfuerzo, ¿no? No tomo café, no tomo Coca-Cola, ¿no? Y todo lo que mi religión me prohíbe. O sea, pero no era hijo de Dios, no había nacido de nuevo. Y él necesitaba, y todo Israel necesitaba experimentar el nuevo nacimiento para ver y entrar al reino de Dios. Entonces, hermano, aquí es donde encontramos la necesidad de nacer de nuevo, porque dice el versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario. ¿Ve? El Señor le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Es una necesidad que tiene todo ser humano. ¿Por qué? Porque si hay gente tan bonita, y además yo me atrevo a decir que hay personas, hermanos, que viven hasta mejor que un evangélico. Y la gente, cuando yo salí a testificar en otros lugares, ¿no? Ya vamos a salir aquí, voy a escuchar. Dice, fulano, no, ese evangelista, lo conozco, es mi vecino. Ay, si usted supiera, y me empieza, ¿no? Sí. Hay personas que no han nacido de nuevo, que viven moralmente, se esfuerzan, ¿no?, por vivir mejor, ser buena persona, ser fiel a su matrimonio, a sus compromisos, ¿no? Honestos, trabajadores, en fin, ¿no? Pero igual, todos
todo ser humano que ha nacido separado de Dios, de la gloria de Dios, ya destituido de la gloria de Dios. En Adán y Eva todos hemos nacido fuera del huerto del Edén, fuera de la comunión con Dios. Necesita nacer de nuevo, todo ser humano. Así sea un religioso como Nicodemo, o un hombre muy bonito como Cornelio. Y a veces, hermano, las buenas obras, una vida moral intachable, a veces es como un obstáculo, un impedimento para que nosotros entendamos qué es lo que nos va a llevar al cielo. No es la religión, no son las buenas obras, es nacer de nuevo. ¿Y en qué consiste? Ahora entramos. Dice el versículo 5. Bueno, el 4 no entiende Nicodemo de qué está hablando. Él se piensa en forma física, ¿no? Pero no, el nuevo nacimiento es espiritual. Miren lo que dice el Señor. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere, aquí está bien explicadito, hermano, subrayelo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede, por más que quiera y se porte bien, no puede entrar. No puede. Por eso la necesidad, hermano. Necesitamos nacer de nuevo. ¿En qué consiste el nuevo nacimiento? En nacer del agua y del Espíritu. Ahora sí, ¿a qué se refiere el agua? Hermano, la Escritura se interpreta por la misma Escritura. Aunque muchos piensan, por ejemplo, que esto se refiere al agua, se refiere al bautismo. Pero no puede ser, porque contradice toda la doctrina de la salvación. El bautismo es una obra y la salvación no es por obras, así que descartado que se refiere al bautismo. ¿Ya? Otros dicen, eso se refiere que hay que nacer físicamente, porque uno en la pancita está en una piscinita de agua, ¿no? Por el líquido amniótico, ¿no? Pero tampoco, no hay apoyo bíblico para este punto de vista. Pero sin embargo, hermano, la Escritura menciona de qué se trata el agua, cómo se usa este elemento en la Escritura. Y vamos a mirar algunos versículos. Por ejemplo, el Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hermano, el agua es símbolo de purificación. ¿No ven las tinajas? Agua para la purificación, dice, ¿no? Para lavar las manos, lavar los pies, cuando alguien entraba a la casa. Entonces, tiene que ver con la purificación de la palabra. Por ejemplo, Efesios 5:26. Aquí Pablo explica claramente a qué se refiere el agua. 5:26. Efesios 5:26 está hablando del matrimonio, ¿no? Pero dice 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Eso es purificarla. Para santificarla, habiéndola lavado o purificado en el lavamiento de ¿qué? A ver, ¿no lo encontraron? Me interesa que lo vea, hermano, ¿ya? Para que usted entienda qué significa nacer de agua y del Espíritu. Estamos definiendo el nacer del agua. Y el agua de la purificación dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora sí, aquí claramente la Escritura dice que el agua es la palabra. Con razón, en Romanos 10, acompáñeme ahí, alguien que me ayude, por favor, se me fue el tiempo. Romanos 10:17. ¿Por qué el agua que nos limpia, que nos lava, que nos purifica es la palabra? A ver, léalo, por favor. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí está. Es que el oír la palabra de Dios produce ¿qué? Fe, que nos limpia. ¿Ya? Es decir, lo que yo escucho y entiendo de lo que dice la palabra, eso produce fe en mí. Y yo reacciono entonces a esa demanda de fe.
Por ejemplo, la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso dice la palabra. La palabra dice en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice la palabra. Y la palabra que yo oigo hace ese trabajo en mi vida, ya de purificarme, de producir en mi fe, ya lavándome, purificándome, santificándome, para que yo tome decisiones en torno a lo que dice la palabra. San Juan 15:3, por ejemplo. ¿Qué dijo el Señor Jesús a sus discípulos? San Juan 15, volvamos a San Juan. San Juan 15, el versículo 3, que está hablando del pámpano, ¿no? Sí. Ahora dice el versículo 3, hermano, para que nadie tenga dudas, ya vosotros, le dice a sus discípulos, estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra. Porque es la palabra que nos limpia, hermano. Necesitamos nacer de agua, el agua de la palabra. Eso significa que no puedo creer yo si no escucho la palabra. Porque el oír la palabra, el oír el evangelio, por eso hay que predicar. Por eso Jesús mandó a predicar el evangelio. Porque la gente tiene que escuchar para creer. Tiene que conocer en lo que va a depositar su fe. ¿Me entiende? Eso es, hermano, nacer de nuevo. Nacer del agua por la palabra. La palabra de Dios que escucho, el evangelio, debe producir en mi fe para creer en el evangelio. Ahora mire lo que dice agua y del espíritu, dice, ¿no? Del espíritu. Está con mayúscula, ¿no? Nacer del espíritu, hermano. ¿Qué significa, para resumir? El Espíritu Santo, hermano, usa la palabra para producir fe en mí, en lo que la palabra dice, y yo tome la decisión de confiar en la obra de Cristo. ¿Me entienden? Y es el Espíritu Santo el que hace esa labor. Jesús dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él dice, vino para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Eso hace el Espíritu Santo, hermano. Convence de tu necesidad de ser salvo. El Espíritu Santo te convence, o convence al que escucha la palabra de su necesidad de tomar la decisión de creer en Cristo. Y así se nace de nuevo, escuchando el evangelio y permitiendo que el Espíritu Santo me guíe a tomar la decisión de creer en Cristo. Es la obra del Espíritu Santo, hermano. Por eso Jesús dice clarito, el nuevo nacimiento es espiritual, oyendo el evangelio y creyendo en Jesucristo. Y le va a explicar en todo este capítulo, hermano, qué significa eso, con algunas ilustraciones que Nicodemo conocía del Antiguo Testamento, como la serpiente, por ejemplo. Porque así como la serpiente de Moisés, dice, ¿no? La serpiente de bronce fue levantada, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y viene el famoso versículo del Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es a Nicodemo que le dice, en esta explicación de lo que es el nuevo nacimiento, es a Nicodemo que le dice, así se nace de nuevo, Nicodemo. Ya que no entiendes cómo un hombre siendo viejo va a entrar al vientre de su madre y nacer, entonces Jesús le explica, esto es el nuevo nacimiento. Hay que nacer del agua, que es la palabra, y del Espíritu. ¿Ya? Es de arriba, es del Espíritu Santo que se experimenta el nuevo nacimiento. Entonces, concluyendo, Jesús nos enseña hoy, en esta entrevista con Nicodemo, ¿ya?, que aún el más estricto religioso que exista sobre esta tierra, como yo, que lo fui, yo pues di mi primera comunión, mi confirmación, era catequista, pero ¿sabe qué? No era salvo. Y recién me enteré que mi religión no me iba a salvar, por más que cumpla con todos los sacramentos habidos y por haber. Me costó entender que la salvación la encontraba en una persona, en Jesucristo. Pero ahí el agua, ¿no? Escuché el evangelio y el Espíritu Santo me hizo nacer de nuevo. Entonces,
Aún el más estricto religioso necesita nacer de nuevo si quiere entrar al cielo, si quiere entrar al reino de Dios, ¿ya? Los cargos religiosos, los cargos políticos, aún la posición misma en mi religión, no me va a dar un lugar en el cielo. Es la experiencia del nuevo nacimiento, a través del agua, que es la palabra, ¿no? El agua y el Espíritu Santo, que 1 Corintios 12:13 dice que por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un mismo cuerpo, sean judíos o griegos, ¿no? Esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Es el Espíritu Santo, hermano, que cuando usted cree en Cristo, Él lo sella, ¿no ven? Aprendimos, ¿no? En el discipulado, Él pone su marca. Ya yo le pertenezco a Él porque Él nació de nuevo, porque he escuchado el Evangelio y he creído en Cristo, ¿ya? Entonces, no importa la posición que tenga yo en mi religión o el concepto que tenga de Jesús, inclusive, porque Nicodemo tenía un alto concepto de Jesús. Él le dijo: Rabí, sabemos que tú eres un toro, ¿no? Lo máximo, ¿no? Aquí y allá, y lo alaba. No importa el concepto que tengamos de Jesús. Yo conozco a mucha gente que dice: no, pues Jesús de Nazaret, ¿no? Sí, dice un buen maestro, ¿no? Un tipazo, y allá el concepto que tienen, pero nada que ver en su experiencia con Él, ¿no? Nada en el corazón. Entonces, todas estas cosas no nos van a dar la salvación si Él no vive en mi corazón, si no lo recibo como mi Señor y Salvador. Necesitamos nacer de nuevo si queremos entrar en el reino de los cielos. Si no has recibido por la fe a Cristo, no eres hijo de Dios, así de sencillo. No has nacido de nuevo, porque San Juan 1:12, ya lo citamos, dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios recién, a través del nuevo nacimiento, a través del agua y del Espíritu, ¿no? La obra espiritual de Dios, hermanos, salvándonos por la fe. ¿Ya tú naciste de nuevo? Amén. Amén. Solo los que han experimentado un nuevo nacimiento van a entrar en el reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice Jesús, y ya Él lo explicó, y ya nosotros lo entendemos cómo se hace. Oír la palabra y creer en el Evangelio, ¿ya? Así nacemos de nuevo, y Dios nos da la garantía de que le pertenecemos cuando Él pone su sello en nosotros. Nos marca para siempre y le pertenecemos. ¡Qué maravilla, hermano! Y como en una ocasión yo siempre, cuando me inspiro en las devociones, le pongo: ¿no es maravilloso ser cristiano? Es tan maravilloso ser cristiano, hermano. Haber nacido de nuevo y ser de Jesucristo. No hay experiencia más maravillosa que esa. Yo no la cambio por nada. 41 años que conocí el Evangelio, que nací de nuevo. Y aquí estoy, hermano. Solo 3 meses. Me quise hacer el vivo y alejarme un poco, ¿no?, del Señor. Pero ya no era mi vida volver a lo de antes. No era, hermano, ya no era de eso. Por eso, desde que me reconcilié y volví hasta ahorita, no me quedaron ganas de alejarme del Señor. Cada vez me acerco más y cada vez lo amo más. Y esa es la experiencia del que ha nacido de nuevo, hermano. ¿Ya has nacido de nuevo? Recuerda que el nuevo nacimiento, es decir, el asistir a una congregación, a una iglesia, no te garantiza el nuevo nacimiento. Es tu experiencia de fe con Jesucristo, ¿ya? Vamos a orar, hermanos.